para que tú nos puedas llevar a tomar la tierra que nos has prometido. Gracias te damos, Dios. Nos ponemos en tus manos, bendecimos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tomando la tierra prometida. Esa es nuestra frase, nuestro lema, la palabra que Dios dio para todos los centros cristianos este año. Y hemos estado hablando al respecto en estos últimos cultos. Y bueno, gloria a Dios que Él ha dispuesto en su corazón que es tiempo de que su pueblo, de que sus hijos tomen la tierra que ya entregó. Y bueno, nos gozamos y nos alegramos al saber que Dios ha dispuesto esto para nosotros. Y hemos estado hablando de esforzarnos, de tomar un momento en nuestras vidas para dar lo mejor de nosotros, ser obedientes al Señor, creer en su palabra, creer en sus promesas, aplicarlas en nuestra vida y poder disfrutar de la bendición que Dios ya tiene para nosotros. Pero también, hermanos, en esta ocasión yo quiero hablarles de que normalmente el enemigo, cuando sabe que viene una bendición grande de parte de Dios o cualquier tipo de bendición de parte de Dios para nuestra vida, siempre se opone. Siempre quiere desviar los planes de Dios. Siempre quiere quitarnos o robarnos la bendición que Dios ya dispuso para nuestra vida. Y hoy quiero hablarles, hermanos, acerca de los enemigos de la bendición. Y yo les voy a pedir de favor que me acompañen al libro de Números, capítulo 13, versículos 17 al 24, vamos a leer. Números, capítulo 13, versículos 17 al 24. Vamos a leerlo y vamos a ir entendiendo, hermano, para tener cuidado. Sabemos que la bendición está ahí, tenemos que conquistarla, tenemos que alcanzarla, pero debemos de tener cuidado que no nos suceda lo que le sucedió al pueblo de Israel, a la mayoría del pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios así: Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones: vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan, ¿es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección a campo abierto? ¿El terreno es fértil o estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible para traer muestras de las cosechas que encuentren, porque era en esos tiempos la temporada de cosecha de las primeras uvas maduras. Así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón, donde cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un racimo de uvas tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre dos. Imagínense. También llevaron muestras de granadas e higos. A ese lugar se le llamó el valle de Escol, que significa racimo, por el racimo de uvas que los israelitas cortaron allí. Moisés envía a los espías y les dice: miren, chequen cómo está todo allá, cómo vive la gente, si hay ciudades amuralladas, si son poderosos, son débiles, en fin, tráiganme toda la información y repórtenme. Lo que Moisés quería hacer es un plan o una estrategia para la conquista. Estas personas que fueron allá, dice que se encontraron uvas tan grandes que tuvieron que transportarlas en un palo
entre dos personas y llevaron muestras de otros frutos. Y esto significaba, hermano, que la palabra de Dios se había cumplido, que la promesa de Dios estaba cumplida, porque era realmente una tierra grande, próspera, fructífera y con los mejores frutos que se puedan encontrar. Y con esto Dios les mostró al pueblo de Israel que su promesa de una tierra de bendición era cierta. Pero aún así, no todos creyeron. No todos creyeron que era posible conquistar esa tierra y obtener esa bendición. Y es que generalmente cuando se va a recibir de Dios bendición, hermano, suceden muchas cosas. El diablo quiere interferir, quiere oponerse y obstruir que se pueda recibir la bendición de Dios, y encuentra muchas formas para que no la podamos recibir. Por eso hoy quiero hablar acerca de este tema: los enemigos de la bendición. Y yo perdón que haga este paréntesis, si hay algún padre de familia que trajo a sus hijos a la clase, también lo están esperando allá afuera para una lección también. Si hay alguien aquí, puede salir. Entonces, hermanos, primeramente quiero decirle que la bendición de Dios no se limita a las cosas materiales únicamente. No se limita a las cosas pasajeras. No se limita a lo terrenal. Porque la bendición que Dios trae es completa. Es para todas las áreas de la vida. Y además trasciende a lo eterno. Porque la bendición de Dios, hermano, para sus hijos pretende ser eterna. No solamente aquí en la tierra, sino allá en el cielo, cuando estemos con Él, seremos grandemente bendecidos. Pero aquí vemos que el pueblo de Israel, dirigido por Moisés, tienen un ataque del enemigo. Vemos y hemos visto anteriormente que el pueblo de Israel había sido sacado de la esclavitud de Egipto por la mano poderosa de Dios, y los llevaba a lo que hemos mencionado, que es la tierra prometida donde fluye leche y miel. Iban hacia allá y Moisés manda a este grupo de espías a reconocer la tierra de Canaán para establecer su estrategia para la conquista, como lo dije, y poder tomarla en posesión. Pero en esta historia, hermano, nos podemos encontrar varios enemigos. El libro de Deuteronomio nos cuenta toda esta historia y es muy interesante y es muy importante, porque nos enseña que tenemos un Dios de bendición, pero que también hay un enemigo que quiere oponerse a que nosotros podamos recibir la bendición de parte de Dios. Y vamos a seguir esta historia en este tiempo, hermanos, porque el diablo quiere robarnos las bendiciones que Dios nos quiere entregar. A veces, por errores de nosotros mismos, por errores que cometemos, no podemos disfrutar y apropiarnos de la bendición que nos espera. Y esta experiencia nos deja unas cuantas enseñanzas para que podamos también entender que a veces no recibimos la bendición de Dios, no porque Dios no quiera dárnosla, sino porque nosotros permitimos que el enemigo o los enemigos nos roben la bendición. Acuérdese, hermano, que el pueblo de Israel tardó 40 años hasta tomar la tierra prometida.
Y acuérdese todo lo que le costó a Moisés, todo ese atraso. La tierra prometida estaba esperando, la bendición estaba esperando, pero hubo algunas cosas que impidieron que fuera tomada esa tierra inmediatamente. Y la historia nos cuenta que fueron 40 años los que el pueblo estuvo dando vueltas sin poder entrar a esa tierra. Hasta que el último de esa generación incrédula, que no le creyó a Dios, que no confió en las promesas del Señor, murió. Y entonces la otra nueva generación fue la que entró junto con Caleb, junto con Josué. Porque el pueblo de Israel, hermano, tuvo algunos enemigos. Y la palabra de Dios nos habla precisamente de eso. La primera cosa que vemos ahí, el primer enemigo de la bendición, se da cuando leemos esta historia. Dice la palabra: vayan y vean si las ciudades fortificadas están, o vean si el terreno es estéril o es fértil. Y ellos van y traen la muestra de lo que había allá en esa tierra que anduvieron, y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la gente, a todos los hijos de Israel, y les dieron la información, les mostraron el fruto de la tierra. Hasta ese momento todo iba bien, todo estaba como se había planeado. Pero entonces la historia comienza a tornarse un poco negativa. ¿Qué es lo que sucede? Que le contaron a Moisés diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, en la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo, y aquí es donde empieza el problema, mas el pueblo que habita en esa tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Aquí es donde empieza el problema, porque ellos empezaron a dudar sobre su capacidad para tomar la tierra que Dios les había prometido. Comenzó en ellos a entrar la duda, que trajo como consecuencia que empezaran a tener una visión limitada de lo que Dios puede hacer. Y es que nosotros mismos nos limitamos muchas veces, o limitamos a Dios en nuestro pensamiento y en nuestro corazón acerca de todo lo que Él puede hacer, porque miramos lo que nosotros no podemos hacer. Pero se nos olvida que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y tenemos un Dios que todo lo puede. Nuestra visión muchas veces se limita cuando decimos: es que no vamos a poder, es que no somos capaces, es que no tenemos lo suficiente, es que no sabemos pelear, es que no sabemos esto, y nos limitamos, sabiendo que cuando Dios ya dispuso una cosa, Él va a hacer todo lo necesario para que las cosas sucedan, para que todo lo que prometió se cumpla y para que se haga realidad la palabra que ha dado. Ellos empezaron entonces a dar un reporte negativo, pero vemos ahí que Caleb interviene. Y Caleb hace callar al pueblo delante de Moisés y les dice: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Pero la historia, hermano, nos cuenta que no tomaron posesión. ¿Por qué? Porque no tuvieron una visión. ¿Quién les había prometido la tierra? Dios.
¿Quién estaba con ellos? Dios. Pero ellos perdieron la visión de Dios. Porque los espías, cuando regresaron de la misión, pusieron más énfasis en los gigantes, en las ciudades fortificadas, y pasaron por alto la visión de Dios y la bendición que había en ese lugar. Ellos no miraron el fruto, miraron la grandeza del enemigo y miraron la pequeñez que ellos tenían en comparación a esos gigantes. Una visión limitada, queridos hermanos, va a hacer que todo se distorsione y que no te deje ver lo que tú deberías ver y lo que Él quiere que tú veas. Porque una visión es mirar más allá de la realidad. Tener una visión clara es ver mucho más allá de lo que está sucediendo ahora. Es ver mucho más allá de lo que tienes ahora. Es ver mucho más allá de lo que puedes ahora. Y es que, hermanos, es por Dios y por medio del Espíritu Santo que tú podrás ver más allá de lo que hay frente a ti. Pero muchas veces nos encontramos con ese enemigo, una visión limitada de lo que Dios puede hacer. Pero si queremos obtener algo grande, hermano, tenemos que pensar en grande, ¿no? Si queremos lograr grandes cosas, tenemos que pensar en ellas. Esperar que sucedan cosas grandes y maravillosas, porque tenemos un Dios grande, amén. Pero muchas veces pasamos el tiempo convenciéndonos a nosotros mismos de que no podemos. Una visión limitada. ¿Cuántas veces la bendición está ahí y tienes duda? Se entorpece tu visión, no estás mirando las cosas como Dios las está viendo. Y entonces dices, no puedo, no soy capaz, no puedo avanzar, no puedo alcanzar la promesa, no puedo recibir esa bendición, porque nosotros mismos nos limitamos y a la vez estamos limitando a Dios, porque Dios quiere hacer en nosotros grandes y maravillosas cosas y ya las tiene, pero no somos capaces de alcanzarlas. El segundo enemigo que tenemos es el negativismo. Ese es otro de los enemigos. Es un primo de la visión limitada, el negativismo. Y mire lo que dice Números capítulo 13, versículo 31. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros, dijeron. Pero miren la diferencia. Caleb dijo, sí podremos, tomémosla ya. Sí es cierto que son fuertes, es cierto que somos pequeños, es cierto que también somos débiles, pero el Señor está con nosotros. Y los demás dijeron, no podemos porque son fuertes, no podemos porque somos pequeños, nos vemos como langostas al lado de esos gigantes. Y es que cuando la visión, hermano, comienza a ser limitada, entonces nos volvemos negativos. Empezamos a poner peros,
empezamos a poner pretextos, empezamos a poner excusas. Y sí, efectivamente, quizás pudiéramos dar muchas razones por las cuales no podríamos lograr nada en la vida. Pero ya no veamos, hermanos, las cosas negativas por las que no podríamos hacerlo. Tenemos que ver las razones por las que sí podemos. Pero muchos han perdido la visión. Creen que ya no se puede hacer la obra. Pero es necesario que tomemos la visión de Dios, hermano. Porque con Dios todo se puede. ¿Cuántos dicen amén? La gente negativa nunca va a ver el fruto de su trabajo. Mire, quizás muchos de ustedes no han entrado en los ministerios de la iglesia. Quizás por eso jóvenes que están siendo llamados, y ayer estuvimos aquí con varios jóvenes, el grupo de jóvenes, y los ungimos y oramos por ellos, y los bendecimos y los consagramos en este año para el Señor, los apartamos para el Señor. Y los animamos a trabajar y a servir en la obra de Dios. Porque ellos son la generación del día de hoy. Es la generación que se está levantando en la iglesia de Dios. Ellos son los que van a terminar el trabajo que muchos de nosotros hemos comenzado. Y de esa manera podemos comprobar que no solamente Dios nos va a bendecir a nosotros, sino va a bendecir también a todas nuestras generaciones. Esos niños que hoy están tomando clase, que fueron invitados al camino del Señor, de ellos se levantarán predicadores, profetas, evangelistas, pastores. Pero lo negativo nunca es bueno, a menos que no sea para las cosas malas. Y muchos jóvenes están recibiendo el llamado, pero no han dicho sí al llamado. ¿Por qué? Porque son negativos muchos de ellos, porque escuchan a alguien negativo, porque están mirando la negatividad en otras personas, porque son influenciados negativamente. Están escuchando, no se puede. Están escuchando, no somos capaces. Estamos escuchando, tú eres muy joven. Están escuchando, no, ¿cuándo vas a hacer algo? Eres un inútil, no sabes nada. Dios no te puede usar. Eso es lo que están escuchando. Y cuando Dios les llama, dicen no, porque han sido influenciados por el negativismo de muchos de nosotros. Pero sí se puede, hermanos. Sí se puede, jóvenes. Si Dios está con nosotros, todo lo podemos hacer. Todo lo podemos hacer si creemos en la palabra de Dios, en el poder de Dios y en lo sobrenatural de Dios. Tercer enemigo, el pesimismo. Fíjense cómo una cosa trae otra. Un espíritu llama a otro. Entra un espíritu en nosotros y no nada más se queda uno, llama a otros. Por eso siempre debemos estar vigilantes de no y pendientes de no abrir puertas a un espíritu, porque ese no va a venir solo, va a venir con otros más. Tercer enemigo, el pesimismo. Números 13:32.
Dice la palabra: entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el mal informe sobre la tierra. Y dijeron: la tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Fíjense cómo estaban dando el informe. Habían encontrado cosas buenas, habían comprobado que la bendición estaba ahí, se habían convencido quizás al ver todo eso de que Dios estaba en lo cierto y que todo eso era real. Pero entraron estos espíritus, estos enemigos empezaron a atacar al pueblo y ahora están siendo pesimistas. Porque un pesimista es capaz de hablar tonterías. Ellos están diciendo que no van a poder. Dijeron: porque aquí los hombres son fuertes, aquí las ciudades son fortificadas. Y ahora están hablando tonterías porque están diciendo que la tierra se traga a sus moradores. Si la tierra se hubiera tragado a los moradores, entonces nadie viviría ahí. Pero empezaron a hablar estas cosas para convencer a los demás de que no se podía. Qué triste, hermano, que haya gente negativa y pesimista que a veces tiene más influencia que el mismo pastor dentro de las iglesias. Cuando un pastor de repente agarra ánimo y quiere echarle ganas, hay gente que dice: no se puede. Hay gente que dice: no quiero, no creo. A veces, hermanos, encontramos a alguien que tiene grandes planes, que quiere hacer grandes cosas, y en vez de decirle: amén, hermano, échele ganas, o vamos a echarle ganas, o yo lo apoyo, yo voy a colaborar, decimos: hermano, aquí no. No, aquí no se va a poder. Pero hay gente que sí tiene visión, no por lo que ellos puedan hacer, sino por lo que Dios puede hacer a través de ellos. Porque acuérdate, hermano, que no, las cosas en el reino de Dios no las haces tú, las hace Dios a través de ti. Y muchas veces, hermanos, nos pasamos la vida criticando que por qué hacen esto, que por qué hacen aquello, y miren, se empiezan a amargar. Y así no se puede avanzar. No se puede. Porque contaminan, porque malinfluyen, porque no dejan que los demás hagan más que ellos. Porque una persona negativa y pesimista siempre va a hablar mal. Y el lenguaje negativo obstaculiza la fe que se debe tener en Dios y también destruye la confianza. Ellos dijeron: esa tierra se traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son muy grandes de estatura. Así lo dice Números 13:33, ahí enseguida. Dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Una cosa, hermano, es que otros te menosprecien, y otra cosa es que tú mismo te menosprecies. ¿Cómo no les iban a parecer como langostas si ellos mismos se miraban como langostas? Y todos sabemos a lo que se refiere. Son esos animalitos que parecen chapulines, ¿no? Son de la misma género. ¿Qué va a ser un chapulín en medio de una persona grande?
ellos mismos estaban menospreciando, ellos mismos se estaban limitando, ellos mismos se veían pequeños. Ahora quiero que nos ubiquemos. Es cierto, allí había hombres de guerra, gigantes, quizás con grandes armaduras, con grandes armas, con escudos, con lanzas, con espadas. Hombres bien alimentados porque el fruto era bueno en esa tierra. Ellos andaban, y los del pueblo de Israel andaban todos sucios después de toda la travesía, flacos, hambrientos, habían sido esclavos. Muchos no sabían pelear, no sabían defenderse. Y por supuesto, cuando vieron este gran ejército, dijeron: mira, en comparación con nosotros, somos unos miserables insectos, somos unas langostas a su lado. Y cuando aquellos hombres los vieron y vieron su autoestima, dijeron: sí, son langostas. Pero ¿acaso, hermanos, no los había sacado Dios con manos poderosas de Egipto? ¿Que Dios no los había guiado durante todo su peregrinaje? ¿No era Dios el que había prometido esa tierra? Jacob y Caleb estaban ahí, entre ellos. También andaban andrajosos, estaban flacos. También habían estado allá con todos los demás. Pero ellos dijeron: sí podemos. Y como dijimos la vez anterior, tuvieron otro espíritu, tuvieron otra actitud, tuvieron otro pensamiento, tuvieron otra visión, muy diferente a los demás. El pesimismo es horrible. Y como decía, es por eso quizás que muchos de nuestros jóvenes no quieren entrar al ministerio, no quieren servir, porque muchas veces les transmitimos cosas como estas. Una de las cosas, y lo he dicho y con todo respeto lo voy a volver a decir, muchas cosas de lo que los jóvenes aprenden es porque nosotros se los hemos enseñado y se los hemos enseñado mal. Y una de las cosas que más me choca también es que cuando se le dice a un líder o a algún pastor, a algún supervisor: oye, dile a fulanito que si nos puede apoyar en esto, no pueden. ¿Ya le preguntaste? No, pero no puede. ¿Cómo hablas tú en lugar del otro? ¿Cómo influencias tú? Casi te veo diciendo: ¿verdad que no puedes? Pero cuando nosotros hemos tomado a algunas personas, a algunos jóvenes, y les hemos dicho: oye, ¿me puedes apoyar? Sí. Y están dispuestos, están ansiosos de servir al Señor. Pero nuestro negativismo, nuestro pesimismo, nuestra duda, nuestra visión limitada los tiene ahí, siendo solamente un grupo de jóvenes más en la iglesia, cuando ellos ya deben de estar participando en las actividades del reino de Dios. Y muchos de ellos piensan: pues si servir a Dios es ser como mi líder o como mi pastor, mejor así me quedo. Pero si encontraran, hermano, que la mayoría en la iglesia tiene una visión grande y son positivos y optimistas y están haciendo grandes cosas para Dios, entonces los jóvenes van a querer ser pastores,
van a querer ser líderes, van a querer trabajar en un ministerio, querrán servir a Dios, y entonces habrá una iglesia que quiera avanzar y alcanzar la bendición que Dios ya tiene preparada para todos. Una actitud diferente, un espíritu diferente. Es lo que necesitamos para poder influenciar de buena manera a aquellos que van o que vienen después de nosotros. Para poder influenciar positivamente a nuestros hijos, a nuestros nietos, aquellos que el día de hoy y de mañana van a estar aquí en la iglesia. Muchos de ellos van a ocupar nuestro lugar, porque ese lugar donde ahora estamos no es eterno, y menos en estos tiempos que muchos están falleciendo. No sabemos hasta qué día el Señor nos permite estar aquí y hacer lo que estamos haciendo hoy. Necesitamos preparar a la gente, necesitamos enseñar a los niños, a los jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a caminar con el Señor, a servir al Señor, a trabajar en la obra de Dios. Necesitamos hacer algo, porque esta nueva generación viene rápido. Y muchas veces perdemos la visión de lo que Dios quiere hacer en cada uno de ellos. Pero necesitamos recuperar la visión y no ver las cosas como las vemos nosotros, sino como Dios las ve. ¿Y cómo va a suceder esto? Orando al Señor y diciéndole: Dios, revélame lo que hay en tu corazón. Hazme mirar las cosas como tú las ves. ¿Qué va a pasar con mis hijos pequeños? ¿Qué va a pasar con mis nietos? ¿Qué va a pasar con estos jóvenes? Señor, revélame lo que yo tengo que hacer para irlos preparando, para que también ellos puedan llegar y tomar y conquistar la tierra prometida y tomar las bendiciones que tú ya tienes para todas y cada una de mis generaciones, porque tenemos un Dios generacional. Como dije hace rato, Dios no solamente te quiere bendecir a ti, quiere bendecir a todos los tuyos. Y tus hijos y tus nietos y sus generaciones están incluidas en el paquete de bendiciones que Dios te está ofreciendo. Voy a terminar aquí, mis hermanos. Nos quedan todavía otras cosas que tenemos que ver acerca de este tema. Lo vamos a hacer la próxima semana. Pero antes de terminar, yo quisiera decirles, hermanos, tengamos otra actitud. Que el Espíritu de Dios nos guíe y nos revele y nos enseñe lo que tenemos que hacer para ser una iglesia que avanza, para ser una iglesia que conquista, para ser una iglesia que toma en posesión las bendiciones que Dios ya ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Dejemos a un lado la duda, el pesimismo, la negatividad, la crítica. Dejemos de estar mal influenciando a la gente. Cuando tu hijo te diga: papá, yo quiero estar en la danza, o tu hija, tú dile: sí, hija, qué bueno que lo pides, qué bueno que ya te diste cuenta que es necesario estar en la casa de Dios y servir en la casa de Dios. Cuando un joven te diga: papá, yo quiero participar en la alabanza, o cuando te diga: mira, están convocando como lo vamos a hacer para los ministerios que hay aquí en la iglesia, tú le digas: vamos, hijo, adelante. Eso es lo que yo estaba esperando de ti. Y si no te lo dicen, diles tú: oye, hijo, ¿por qué no te integras aquí? ¿Por qué no te integras allá? ¿Por qué no empiezas a servir a Dios de esta manera?
y puedas entonces experimentar las cosas buenas que hay en el reino de Dios y no permitir que anden por allá de vagos, que anden con malas compañías, siendo mal influenciados y a expensas del enemigo que lo que quiere es destruirlos. Dice la palabra que es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Cambiemos la actitud, mis hermanos. Estamos comenzando un año diferente. Y algunos por ahí me dijeron, ¿por qué diferente? Porque las cosas, hermanos, ya no van a ser igual. Las cosas tienen que cambiar. La actitud tiene que cambiar, el pensamiento tiene que cambiar, el corazón tiene que cambiar. Es un año de compromiso con el Señor. Y el que quiera va a seguir adelante y el que no se va a quedar sin tomar la tierra prometida. Incline su rostro y vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Quizás